Al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Faltan pocas horas para el 5 de febrero, día de la consulta popular en nuestro país, este próximo domingo, y también de elecciones seccionales y del Consejo de Participación. Pero esta mañana nos vamos a ocupar enteramente en esta entrevista a hablar sobre la consulta popular, para lo cual he invitado al sociólogo y analista político, el sociólogo Francisco Muñoz Jaramillo. ¿Qué representa la consulta popular para los ecuatorianos, convocada por un gobierno que tiene poca credibilidad, un presidente que va a cumplir 2 años con poquísima aceptación, con instituciones como la Asamblea, la Fiscalía, la Contraloría, la Justicia, el Consejo de Participación, muchos en acefalía y con falta de credibilidad y confianza? Francisco, buenos días. ¿Qué representa la consulta popular? Y las 8 preguntas al señor Lazo en este contexto. Gracias, Fernando, por la consulta. Comencemos en primer lugar por hacer notar a la audiencia de este importante medio que quien desarrolla una postura crítica clara respecto a la consulta, esta formulada por el gobierno de Lasso, es Montecristi Vive. Y dentro de Montecristi Vive principalmente el caso de Alberto Acosta, de Carlos Castro y de Juan Cubi, a quienes debemos reconocerles en primer lugar su capacidad para dirimir con claridad, en primer lugar, lo poco práctico que resulta esta consulta, en segundo lugar, lo inconsistente que ha sido, en tercer lugar, la trampa que ha generado en todas y cada una de ellas, que hace que a todas luces la consulta propuesta por el gobierno del presidente Lasso sea una consulta para hacer uso de ella en procura de recuperar algo que definitivamente el presidente de la República, desde que subió al poder, ha perdido, que es la legitimidad y que es la aceptación generalizada del pueblo ecuatoriano. En ese contexto, Francisco, ¿qué representa políticamente para el Ecuador, para los ecuatorianos, el señor Guillermo Lasso, que en el próximo mayo, 24 de mayo, cumplirá exactamente 2 años de administrar el Ecuador? ¿Qué representa, repito, el señor Guillermo Lasso políticamente para el Ecuador? Yo vengo sosteniendo, y tengo algunos artículos expresados en ese sentido, de que la forma a través de las cuales Guillermo Lasso Banquero quiere representar en la práctica al neoliberalismo es la arbitrariedad y el autoritarismo. Este gobierno y esta fase en la que hemos estado políticamente con el presidente Lasso se ha caracterizado permanentemente por el uso arbitrario de instituciones, por el uso arbitrario de personajes de una y otra naturaleza, y con ello el gobierno ha estado casado, porque el gobierno ha estado casado con el autoritarismo, que ha significado impulsar permanentemente la arbitrariedad. Arbitrariedad en los jueces, arbitrariedad en la Asamblea, arbitrariedad en la ejecución de sus políticas. Es decir, se ha mantenido en base a esta cuestión. Por eso es que durante todo el periodo que hemos vivido en esta etapa, evidentemente los 2 mecanismos jurídicos que se ha utilizado ha sido el de la judicialización de la política y la politización de la justicia, porque eso ha permitido que precisamente Lasso pudiera gobernar. Y en esa medida Lasso representa esa condición política,
pero en procura de aplicar un plan neoliberal con la cual el pueblo ecuatoriano está absolutamente contra. Con ese criterio podemos decir que el señor Lasso, el presidente Guillermo Lasso, pensó esas preguntas, las 8 preguntas, para radicalizar su posición, para consolidar su posición y su representatividad, Francisco. La verdad es que siendo un vacío, siendo la consulta, como en algún otro medio me permití decir, un gato por liebre, no sé si ganando, yo no creo que va a ganar, ciertamente no va a ganar, pero en el presupuesto de que pudiera ganar, pueda servirle para recuperar su capital político, para recuperar su legitimidad. Creo que no. Creo que los problemas del Ecuador son más profundos. Hay situaciones que todavía no han sido resueltas y que, por ejemplo, el movimiento indígena ha expresado con claridad. Hay posturas del gobierno, como por ejemplo el tema de la seguridad social, en que nombra una comisión arbitrariamente para que se encamine el manejo y la superación de la crisis de la seguridad social por el lado claramente neoliberal. De tal manera que puede hasta eso ocurrir, aunque creo que definitivamente, como decía en algún otro momento y en alguna otra entrevista, es una crónica, la consulta popular es una crónica de una derrota anunciada. El no se va a imponer el día domingo 5. El señor presidente ha dicho que con estas 8 preguntas se recompone el país, se recompone la democracia, la política, la seguridad, la justicia, la naturaleza. Eso dice el gobierno, eso dice el presidente, ese es el relato del presidente. ¿Qué peligros hay, si podemos puntualizar, qué peligros hay para el país si es que gana el no en la consulta popular? Gana el sí, perdón. Está bien. Yo no creo que va a ocurrir aquello, pero en todo caso, Fernando, la consulta es muy vacía, muy incongruente, poco práctica, es incierta, de tal manera que incluso utilizando la letra pequeña que tiene la consulta, que son los anexos, lo ha demostrado claramente Carlos Castro, lo ha demostrado Alberto Acosta, no va a alcanzar a dar pasos prácticos ninguno respecto a mejorar las condiciones de seguridad o mejorar las condiciones de representación política o mejorar las condiciones del ambiente, que son las 3 partes constitutivas, ¿no es cierto?, planteadas en las distintas preguntas de la consulta. Yendo al otro escenario, a la otra orilla, que gana el no. Entonces, los que votan por el no, en el hipotético de ganar el domingo, tampoco tienen que quedarse cruzados de brazos, porque hay que hacer algo para cambiar este país, para cambiar la justicia, para cambiar la política, para cambiar todas estas cosas que aquejan a los ecuatorianos. ¿Quién tiene que hacer algo? ¿Qué tienen que hacer para cambiar el país? Porque de pronto en la noche del 5, hipotéticamente si gana el no, se pondrán a festejar, se pondrán alegres, pero el país necesita respuestas desde el otro lado, desde la otra mirada, ya no desde la dinámica del gobierno y su sector, sino desde otros sectores sociales y políticos. Verás, el Ecuador ha vivido momentos claros y definidos en los que en consultas planteadas por los gobiernos se ha pronunciado por el no. Pasó con Febres Cordero, pasó con Sixto Durán Ballén. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo ecuatoriano, cansado de estos gobernantes, hoy cansado de Lasso, va a plantear una alternativa distinta a la que tiene el gobierno y distinta a las propuestas, a veces tramposas, que tienen las propias preguntas de la consulta. De tal manera que lo que se ve obligado, terminada
el escrutinio el día domingo 5, que esperamos que sea el escrutinio más rápido que se ve en las elecciones que vamos a tener, hay que definir en unidad con los movimientos sociales y en unidad con las organizaciones de izquierda, las pequeñas y las grandes, hay que definir una conducta política. Si es el no, lo que inmediatamente se requiere es pedir la renuncia del presidente de la República, porque un presidente que recibe como respuesta de una consulta el no, no merece continuar gobernando este país. Pero ahí dirá el presidente y los que le apoyan al presidente, estos son conspiradores por lo que están planeando esto. Estos son terroristas, están ligados a los narcotraficantes, a la narcopolítica. ¿Qué responder a eso? Lo que sucede es que quien ha puesto la consulta y la ha puesto tan mal y ha definido las preguntas tan inconsistentemente es el gobierno nacional. No es la razón del no la que está en los votantes del no, sino en la inconsistencia de la consulta. Por lo tanto, hacer esa acusación del narcotráfico, la conspiración, cae a sí mismo en el vacío, como ha caído en el vacío el no, de tal manera que no sería argumento. Y al no ser argumento, abriría el espacio, el nuevo momento político en la que evidentemente una de las cosas que se presenta como inminente es la renuncia del presidente de la República. Remitiéndonos a las palabras de la última entrevista del presidente, son traidores de aquellos que vayan a votar por el no. Es decir, si gana el no, estará el Ecuador poblado y habitado por traidores. Yo creo que si utilizamos bien la palabra traidor, quien en primer lugar ha traicionado al pueblo ecuatoriano es Guillermo Lasso. Después de las promesas que hizo para superar la crisis económica, para superar el desempleo, para superar la creciente migración. Y resulta que en la práctica se ha hecho lo contrario. Él es el que ha traicionado a su propio programa. Muchas gracias al sociólogo Francisco Muñoz Jaramillo, quien ha comparecido aquí Al Despertar de GAFA TV. Quiero hacer una última consulta en un segundo. Entonces, ¿será un enfrentamiento entre traidores y grandes padrinos o grandes negocios? ¿Cuál es la idea final? Claro, si es que lo pones en esos términos, Fernando, evidentemente aparecerá como una de las connotaciones de la oposición a Lasso la traición que él mismo se ha encargado de generar con su cuñado en este acto tremendo de corrupción que ha sido denunciado en los últimos días. Terminamos esta entrevista con esa pregunta porque es el tema que está en auge, en apogeo y siguen saliendo cosas. Bueno, muchísimas gracias amigos y amigas por haber comparecido y asistido a esta entrevista con el sociólogo Francisco Muñoz Jaramillo, hablando, analizando y reflexionando y dando su posición respecto a la consulta popular que en pocas horas se ejecutará en nuestro país el domingo 5 de febrero. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.